Nefer, ya tenemos, después del livestream, vídeos y confirmación oficial de cómo es el personaje. Desde luego no tardaréis en ver algún vídeo de Hoyoverse me deja probar a Nefer, pero ni siquiera hace falta. Ya con este vídeo vais a tener todo lo que hace falta para conocer de Nefer y de aquí a una semana ver las locuras de daño que nos puede traer el mejor tercer DPS de Genshin Impact y el mejor Dendro actualmente DPS de Genshin Impact. Así que los que hayáis sacado a la UMA y tendréis a Najida seguramente porque sois antiguos, tenéis el actual mejor equipo de Nefer a la espera de Columbina. Preparaos, frotad las manos a quien más le guste este personaje porque es uno de los personajes que más va a sorprender, que inicialmente está ligeramente por encima de Flins y las constelaciones no tienen mucho sentido, tienen tan poquito sentido que capaz ni siquiera saco a Nefer con constelaciones. Damas y caballeros, bienvenidos al kit, análisis y review completa con build y posibles armas antes del lanzamiento de Nefer. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar que sois la mejor comunidad de Genshin Impact habla hispana y lo demostréis cada día dejando vuestros puntos del hype aquí en el vídeo para que se recomiende esa posición y crezcamos muchísimo más. Gracias por todo el cariño y por el apoyo. Recordar que entráis gratis en el sorteo de 2 bendiciones lunares solo por apoyar el vídeo de forma free to play con todo esto anterior. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechen si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con el kit de Nefer. Para empezar, decir que Nefer escala con el stat que escalan los mejores carries del juego desde el principio del juego, que fue un escalado de daño crítico, dado que si la mayoría de la gente piensa que hay, digamos, una igualdad entre la probabilidad y el daño, la realidad es que no es así, porque en un pequeño análisis que os comparto, que traeré en otro vídeo, si bien la probabilidad y el daño son igualmente de escasos a la hora de conseguirse en substats, hay demasiados sets que dan probabilidad, incluido el de Notcry, el de Natlan y el de Fontaine, y hay muchas más armas que den probabilidad que daño crítico, con lo cual esto es una ley de oferta y demanda muy básica. El daño crítico es más escaso y además los personajes que hablan con daño crítico son los carries más poderosos actualmente del juego. Cito puntualmente a Mawika y Skirk, que son los dos mejores carries actualmente del juego, y posteriormente llega Nefer, escala con daño crítico. Luego, aparte, otra curiosidad es que Nefer tiene un escalado base puro, que es algo nuevo en los personajes, de 200 de maestría. Nefer, porque sí, tiene 200 de maestría base. Esto es una locura. Esto es como que un personaje le meta, no, pues este personaje tiene 30 de recarga sin hacer nada. ¿Por qué? Porque sí, porque es increíble y porque lo queremos mucho. Pues Nefer tiene 200 de maestría base. Diréis, bueno, ¿para qué sirve la maestría? Pues bien, la maestría es el 80% de los multiplicadores base para hacer la mayoría del daño posible que hace Nefer. No tiene sentido que tenga una escala base de 200, pero porque sus daños escalan con maestría y a diferencia de muchos personajes con escalados mixtos como Alhaitham o Najida, ella tiene algunos escalados puros y los escalados más fuertes de su daño, que ahora explico cuáles son de maestría pura sin ataque, y porque muchos personajes escalan con un ataque, digamos, de forma natural, pero Nefer no tiene nada de maestría base y escala con bono daño crítico, a diferencia, por ejemplo, de Najida, que escala con maestría al subir de nivel. Entonces, tiene sentido, digamos, no para balancearla porque está rota, pero claro, como no tiene ninguna subida base, como el ataque base muchos personajes, le han puesto 200 de maestría para que tenga ahí un pilar fundamental, para un pequeño sustain de números para que la fórmula de Genshin se aplique correctamente. Ahora, habilidad primera número 1, ataque normal. No sirve para nada. Me vais a escuchar hablar a mí a todos los creadores de ataques cargados, pero esto suele confundir a la comunidad. No se suben los ataques normales. Los cargados que utilizas realmente están reflejados en su habilidad elemental. De hecho, antes de entrar a explicar su habilidad elemental y su ulti, su daño máximo está dentro de su habilidad elemental, y al igual que Flins, que solo le hace falta una coronar la ulti y su elemental no hace falta coronarla, Nefer pasa similar y solo hay que meter una corona en su habilidad elemental, que está donde están registrados sus daños de Bloom Lunar, y en su ulti, que hace un daño medio decente, es un nuke rápido de 2 golpes. No hace falta meterle corona porque es apenas el 15% del daño total de Nefer. El otro 80 y tantos % es su habilidad elemental y los golpes de Bloom Lunar. Entonces, 1-10-9 es la forma de jugar Nefer, al igual que Flins es 1-9-10 porque todos los electrocargados lunares de Flins están en su ulti. Habilidad elemental.
mucho texto, pero tiene cooldown de 9, utilización de 9 segundos, pero no hace falta la utilización recordarla porque no es importante. Y básicamente, si al menos tienes una pasiva del rocío de la espesura, que diréis, bueno, ya empezamos, el personaje con tal pasiva, ¿qué otra pasiva? Me he liado, Fizzly, en facilito, por eso veo tus vídeos y me gustan. Pues en facilito. La luna que tiene Lauma, que cuando se hace un bloom se va llenando la luna en 2 segundos y cuando se termina de llenar la luna pues tienes una pasiva de esa luna, pero se pueden llenar 3 lunas. Esto que está aquí en pantalla que los editores están poniendo y son increíbles porque lo ponen perfecto. Eso. Pues Nefer tiene lo mismo, básicamente, y se juega con Lauma y es el mismo medidor, básicamente. Entonces, cuando activas tu elemental y al menos tienes una carga de rocío de la espesura, ahora os explico porque hay un talento que hace que esto se llene siempre muy rápido. El ataque cargado se cambia por 3 cargas de espectáculo fantasmagórico. ¿Qué es eso? Lo que habéis visto en los leaks, lo que estáis viendo aquí en pantalla y básicamente este cargado que hace una pirueta y los clones verdes, las sombras estas de Nefer verdes, hacen como un corte y ese corte hace unos hits de daño de Bloom Lunar que hace un daño del infierno. Básicamente es eso. Ahora, lo puedes hacer 3 veces, pero tu habilidad elemental tiene 2 cargas, como por ejemplo Yelan con la C1 o Klee C0 que tiene 2 cargas de la elemental y así. ¿Qué significa esto? Que puedes hacer elemental 3 cargados, elemental 3 cargados. Fácil, es así como funciona Nefer. La rotación, como cada carga de la elemental tiene cooldown de 9, esto hace que tenga una rotación de 18, casualmente igual que Mabuika. ¿Esto lo hace mejor o peor? Hombre, no estamos teniendo muchas rotaciones de 15, Flint tiene rotación de 16, igual Nefer no creo que tenga rotación de 15, estaría muy rota si la tuviera, pero recordar que Lauma, Nahida y Aino, que son sus soportes, van a tener rotación de 15, entonces seguramente habrá alguna rotación donde quieras hacer, en vez de una elemental 3 cargados, una elemental 3 cargados y tener cooldown de 18 en 2 elementales y salir, capaz alguna rotación muy rápida, tiras un elemental 3 cargados y cambias para rotar otra vez con rotación de 15 según las salas del abismo o el enemigo que vayan a poner la conflagración estigia, que sabéis que tiene fases, inmunidades, escudos y 80.000 cosas raras. Capaz esto te puede convenir y te da una mínima rotación flexible de elegir si hacer pues 1 o 2 veces la elemental con los 3 cargados. Esto es mucho texto, no os preocupéis, pero básicamente es elemental 3 cargados, elemental 3 cargados y se rota. Esto es la fuente principal de daño. Ahora, ¿qué escalados tienen estos? Pues bien, el ataque normal y los golpes que hace Nefer tienen un escalado mixto entre ataque y maestría con el doble de maestría que de ataque, es decir, aprovechas la maestría, no busquéis ataque, tranquilos. Pero los golpes de las sombras, que es un triple golpe cuando golpeas daño del primer golpe, segundo golpe y tercer golpe de la ilusión de las sombras verdecitas, es los 2 primeros golpes 172% de la maestría elemental, teniendo en cuenta que vais a llegar casi a 2000 si la jugáis bien, y el tercer golpe 230 de la maestría elemental. Esos 3 golpes de full maestría elemental se consideran daño de Bloom Lunar y obviamente tienen en cuenta la maestría, la proporción crítica y misma fórmula que el electrocargado lunar, es decir, que tienen en cuenta pues todos los personajes implicados en la reacción, pero principalmente los escalados, sobre todo de proporción crítica y maestría elemental, más el nivel y todo eso, de Nefer. Entonces, esto es su fuente de daño principal. Esto es todo lo que vais a utilizar, aunque luego tenga texto con los talentos y no sé qué. Esto es todo el daño de Nefer y el daño de Bloom Lunar. Ahora, la ulti. La ulti es un nuke con coste de 60, que no es tan alto, y cooldown de 15. Este cooldown de 15 es para combinar que lo expliqué antes, de a lo mejor hacer alguna rotación rápida cuando convenga por las salas, las waves, los enemigos, los escudos, fases de inmunidad, el enemigo se pone a dar una vueltecita para enseñarte un baile sexy para que se le suba la barra de vida, cosas raras, como el cactus con los sombreros, para que me entendáis, ¿no? Pues básicamente esta ulti es un nuke de 15 segundos de rotación para volver a rotación de Nefer flexible. A veces hacerla de 18 segundos con doble elemental y 6 cargados, o hacer ulti elemental 3 cargados y ya, y rotas rápido en 15 muy rápido para volver a reaplicar todo y listo. ¿Qué hace esta ulti? No es tan fuerte, pero es un nuke interesante. Tiene 2 golpes muy fuertes que son mixtos, el primero del 404 del ataque más el 800 de la maestría elemental, pero esto no es Bloom Lunar, es daño dendro puro, y el segundo golpe 600 del ataque, 1200% de la maestría elemental. Es una locura. Es un combinado mixto con ataque, pero cuenta mucho más la maestría que el ataque. Y luego tiene una pasiva que es, según tengas una cantidad de stacks que son velos de la falsedad, te va a dar más daño. A talento 10 un 40% por cada stack de velo de la falsedad, creo que puedes tener solo 3 stacks, si no recuerdo mal, de daño infligido extra en tu ulti. Si consigues hacer la rotación bien para tener el máximo de stacks, spoiler, tranquilos, vais a tener el máximo de stats con un equipo de Bloom, con Lauma, Nahida, Aino, y si no sacasteis a Lauma podéis meter otras cosas, pero se va a poder, tranquilos. Soléis conseguir el máximo de stacks. ¿Es daño? Parece mucho a nivel numérico, pero es muchísimo menos
que el daño de Bloom Lunar de tu habilidad elemental con los cortes de las sombras. Así que sí vas a tirar la ulti por rotación, pero que sepáis que el máximo daño en Nefer son los cortes de los cargados, de los 3 cargados por cada elemental del Bloom Lunar. La ulti es un extra que hace buen daño, pero no os preocupéis. Luego, talentos, mucho texto, ¿no? El típico de Notcry, que si ella cuenta como un personaje lunar y si hay 2 se activan ciertos talentos. El primero es el mismo que el de Flinch, que el de Inefa y que el de todos los personajes. Dice, si hay alguna reacción de florecimiento, se convierte en Bloom Lunar y la base de las reacciones de Bloom Lunar aumenta en un porcentaje de la maestría en Nefer hasta un máximo del 14%. Igual que Inefa, igual que Flinch. Spoiler, siempre vais a llegar a este máximo y siempre se va a activar. Nefer va con mucha maestría, os va a sobrar, no os preocupéis. Esto es pasivo, es 14% de daño en Bloom Lunar, pero detrás de mucho texto. Fácil. Siguiente. El talento de mucho texto, que es el de pues, las cargas de la ult y toda esta historia, no os preocupéis, también es mucho texto, pero es sencillo. Dice, al utilizar la habilidad elemental, todos los núcleos dendro y núcleos dendro feraces, que son los de Nilou, se transforman en núcleos artificiosos. Los núcleos dendro y núcleos feraces que se creen mediante reacciones de Bloom Lunar, porque por supuesto también vas a estar pegando con Bloom Lunar, se convierten también en núcleos artificiosos. Es decir, todas las bolitas del campo se convierten en unos núcleos nuevos. Y dice, estos núcleos no pueden activar reacciones de Hyper Bloom o crepitar, ni pueden explotar. Es decir, estos que explotan naturalmente por ser Bloom, y los de Nilou recuerden que explotan antes de lo normal, con lo cual pues hace más daño y toda la historia, ¿no? Básicamente esto hace que no puedan explotar. Os explico. Aquí viene la cuestión de Phil. ¿Funciona o no funciona con Nilou? En la beta dicen que no. Tú has dicho que no. ¿Por qué? Porque Nilou hace que te aumenta el daño de Bloom y digamos que hay una pasiva que dice que aumenta el daño de Bloom Lunar, pero de los núcleos feraces que estallan. Como Nefer hace que los núcleos feraces no estallen, y Nefer no recibe el buff de Nilou, porque Nilou lo que buffa son los núcleos feraces que no estallan, Nilou no buffa el daño de Bloom Lunar de Nefer, entonces no van juntos, porque no funcionan. Básicamente nos han vendido a Nilou, ha sido muy bonito, hemos jugado muchos equipos de Nilou, Lauma mejora Nilou y todo lo que tú quieras, pero ahora vais a elegir 2 equipos de Bloom, o los que jueguen el Bloom antiguo con Nilou jugando a pues las peritas o los nuevos equipos de Nefer donde no va a haber peritas explotando en la pantalla, pero no van juntas. Y otra pregunta, me diréis, Phil, he visto gameplays de gente jugando Cookie, pero entonces si no explotan en Hyperbloom, ¿por qué la gente juega Cookie? Pues mirad, os explico. Cookie puede llevar un arma que es el arma de Nilou, que le da mucha maestría al equipo y la convierte en un buffer muy fuerte y uno de los hipotéticos best in slot fuera del equipo que os he explicado. ¿Por qué la gente juega Cookie? Porque si juegas Nahida, Lauma, Aino, Nefer y no tienes Lauma C1, ese equipo no lleva healer, no lleva sustain defensivo. Entonces mucha gente está optando, en vez de jugar a Nahida, dejar a Lauma, que es quien bufa realmente a Nefer, a Aino para un hidro para hacer blooms, y está jugando a Cookie. A, porque cura al equipo y quieres un healer y no tienes. B, por el arma de Nilou que le da maestría, que no todo el mundo tiene porque es de 5 estrellas, la verdad. C, porque todo esto de eliminar que los núcleos estallen es cuando activas la habilidad elemental de Nefer, pero el daño de Hyperbloom que se va generando justo antes de entrar con Nefer, mientras haces la rotación antes de que se active la elemental de Nefer, sí estás golpeando a los enemigos y sí es muy buen daño por rotación que se puede sumar al daño total del equipo. Entonces se ha calculado que no está mal, aunque durante ya la rotación de Nefer, mientras Nefer pega, ya no estallan los Hyperblooms, a diferencia de un equipo de Alhaitham o un equipo de Tignari, para que me entendáis. Yo recomendaré jugar con Cookie. Pues hombre, la gente igual que está puseando con Flinch. Y los equipos free to play de Flinch. Y yo explico, a ver, su best in slot es con Inefa, ya saltará Columbina y saldrá un personaje que mejorará Sakarosa. Pues aquí digo algo parecido. Sí, realmente el best in slot es no tener healer, tener más manos, jugar Lauma, Aino, Nahida, Nefer, pero, o Nahida Ámbar puede ser, pero hay una subvariante que vais a ver mucho, un poco free to play que se podría llamar, que es jugar Nefer con Lauma, pero si no sacas la Lauma con Nahida, luego Aino, y luego ya poder jugar aquí pues una Cookie. ¿Se puede jugar? Es estable, no lo voy a recomendar y seguramente ese equipo se termine sustituyendo cuando salga Columbina y alguna persona saque el C1 de Lauma en el futuro para curar y algunas cosas más. Pero este es el talento que hace pensar a la gente, pues va con Cookie, no va con Cookie, va con Nilou, no va con Nilou. La realidad es que no explotas ningún Bloom, entonces no vas con Nilou, no recibes buffos de Nilou y Cookie ahí lo que realmente está en ese equipo es para ayudar un poco con el healing, para explotar algunos Hyperblooms mientras no entres con Nefer y por si tienes el arma de Nilou, la llave de la coronación para bufar maestría al equipo, pero no es una sinergia pura con Cookie y está ahí de adorno prácticamente. Ahora, cuando Nefer usa ataque cargado,
absorbe los núcleos artificiosos creados que no están estallando y por cada uno obtienes una carga de estos stacks que os dije de la ulti que le dan más daño. Cuando este efecto tiene 3 cargas o se reinicia la duración de ellas, la maestría de Nefer aumenta 100 puntos. 3 cargas es el máximo de stacks para hacer más daño con la ulti que os explicaba antes. Spoiler, siempre tienes el máximo de cargas, te esconden una mecánica fácil detrás de mucho texto, no os preocupéis. Siguiente talento ascensión. Cuando Nefer está en Danza de las Sombras, que es el estado de cuando tiras la elemental para meter los cargados estos de Bloom Lunar especiales, si algún personaje del equipo causa una reacción de Bloom Lunar los últimos 5 segundos, incluida ella o Lauma, Nefer regenera Rocío de la Espesura continuamente a entrar en estado de movimiento serpentino. Rocío de la Espesura, esto es la luna esta que os enseñé de Lauma, que es la pasiva que tienen las dos. Cada 100 puntos de maestría que tenga Nefer por encima de 500, dicha regeneración se potencia un 10% hasta un 50%. En Razor, en facilito. Como por encima de 500 por cada 100 puntos aumentas un 10% hasta 50%, básicamente hay que intentar que todo el mundo llegue a 1000 de maestría con Nefer. ¿Vais a llegar? Vais a llegar. ¿Por qué? Porque tienes 200 base, vas a llevar reloj y cáliz, ahora hablo de la build, pero reloj y cáliz siempre de maestría, y aparte su stat de maestría, y aparte muchas de las armas que se van a recomendar en Nefer dan maestría, su mismo arma da una burrada de maestría, aparte jugáis Consonancia Dendro que da 100 de maestría, aparte jugaréis a Ino con Instructor que son 120 de maestría, y aparte jugaréis el set de Notcry, que también el set de Notcry de soporte en Lauma da otros 120 de maestría al equipo, y el set de Notcry de Carry, que es el que lleva Nefer, ahora hablo de ello también, da 80 de maestría 2 piezas. Con lo cual, vuestra Nefer es bastante propensa a llegar no a 1000, sino a 2000 de maestría si la construís con su arma y perfecta y tal, pero ya os adelanto que vais a pasar de 1000 de maestría, con lo cual siempre tendréis el 50% de velocidad adicional de regeneración de la lunita esta del Rocío, que es la pasiva de Lauma y de ella, que son las lunas cuando se hacen blooms en fácil. Siguiente talento de ascensión, aumenta 25% las recompensas de expedición de 20 horas de Notcry, es decir, cuando la mandas ahí a las recompensas estas de tráeme 4 piedras, Nefer, gracias. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Constelaciones. Voy a hablar de la C1 rápido, porque la gente que la va a sacar C6, de hecho, a veces ya ni mira lo que hace y la saca y ya está porque le gusta. Pero básicamente, Nefer así a C0 es un bicho muy roto, porque Lauma, recordemos que le aumenta 10 de probabilidad, 20 de daño. Ella escala con daño crítico, su arma le da 8 de probabilidad y 88 de daño crítico, como las armas que más daño crítico dan, y la pasiva le da más daño crítico que otro 24 de daño crítico el arma, y el set de Notcry le da 30 de probabilidad. Entonces, Nefer es un personaje que sin hacer nada, repito, sin hacer nada, vas a capear la proporción. Nefer es uno de estos personajes que puede llegar a 90 de probabilidad, 300 de daño y aún sobrarte. De hecho, yo tengo una percha de Nefer cuando la saque a C0 en mi cuenta con el arma, que lo voy a hacer con el arma, y no tiene sentido cómo va a estar Nefer. Y tengo 90, 300 de proporción con su arma, C0 y toda la historia, ¿no? ¿Qué significa? Que Nefer de base, si aprovechamos y entendemos sus escalados, es una locura y podría llegar a jugarse triple maestría. Triple maestría cuando no capeáis la proporción, entonces es doble maestría con el casco de probabilidad de daño. Repito, ahora después hablo de la build, tranquilos. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque las constelaciones, de hecho, son poco texto y te dice daño. Daño, 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 dañísimo. Esas son las constelaciones. Es como... están probando a ver si en vez de currarse una constelación que te dé mecánicas, que digas, uy, esto es interesante, esto que hace, directamente es una constelación que dice daño. Y es como, ¿es para vender o están testeando los jugadores a ver si la compran? Dice C1. El daño base de la reacción de Bloom Lunar, que es más del 80% de su daño total, o sea, contando la ult y todo lo demás, causado con espectáculo fantasmagórico, que son pues los golpes de la elemental, aumenta una cantidad equivalente al 60% de su maestría, una locura, y además
este efecto, es decir, el efecto de espectáculo fantasmagórico de tu habilidad elemental, se beneficia de el daño del bono otorgado por Velo de la Falsedad, que es los stacks de daño a tu ulti. Ahora también le dan daño a tus hits de Bloom Lunar de tu habilidad elemental, de las sombras haciendo cortes, que es tu máxima fuente de daño a C0. Entonces, la C1 es una burrada espectacular de daño. Es un sinsentido. O sea, es un sinsentido la C1 de Nefer. Y la C2 lo que hace es fortalece el talento de ascensión, el talento este del mucho texto, de que los núcleos no exploten, ¿vale? Para que sepan y dicen, las cargas de Velo de la Falsedad se prolongan 5 segundos, es decir, duran más tiempo, pero consigues muchas, no pasa nada. El límite de cargas pasa de 3 a 5. Ya sabéis que cuanto más cargas, más daño en la ulti, pero con la C1 más daño en tu habilidad elemental, en tus cortes de Bloom Lunar, que es todo tu daño. O sea, es un sinsentido. Y espectáculo fantasmagórico puede infligir como máximo un 140% de su daño original. Lo limita, pero es muchísimo más daño. Es más que duplicar el daño que puedes llegar a hacer inicialmente con la habilidad elemental. Cuando Nefer usa habilidad elemental, obtiene inmediatamente 2 cargas de Velo de la Falsedad, es decir, te aseguran tener el máximo de cargas siempre. Y dice además, cuando dicho efecto acumule 5 cargas o cuando la duración de esta se reinicie, la maestría aumenta en 200 puntos 8 segundos. Esto básicamente, el talento inicial hace 0 es 100 puntos, con lo cual te da otros 100 puntos más de maestría, que es el escalado base una vez capeas la proporción, recordando que vas a capear siempre la proporción. Es como si hubiera un talento, como si la C2 de Nubilet, en vez de dar 36% de daño crítico, que no sirve y nadie juega Nubilet C2, casi todos jugamos Nubilet C1 arma y ya, es como si la C2 de Nubilet, en vez de dar 30 y tanto por ciento de daño crítico, te diese 40 o 50% de vida, que es el escalado base de la reacción cuando ya capeas la proporción, que te da una burrada más de daño, porque ya no quieres más probabilidad ni daño, lo que quieres es el escalado base una vez ya capeas la proporción. Es muy fuerte. Sobre todo la C1, la C2 es más daño, más daño, más daño, más daño, más stacks y más historias, pero sobre todo la C1 es un sinsentido. Ahora, vamos a hablar de la build, construcción y toda la historia, ¿no? Phil, ¿qué has dicho? Que si maestría, que si el set de Notcry, ¿qué armas le pongo si no tengo su arma? Pues bien, ella con el set de Notcry, que ya sabéis, 2 piezas de 80 de maestría, 4 piezas, 30 de probabilidad, si hay 2 personajes de Notcry, y una pasiva que te da más daño en reacciones lunares. Pues ese es su set, y tienes 30 de probabilidad, más el daño crítico, más todos los buffos que he dicho, ¿no? Lauma, recordemos que va a dar 10 de probabilidad, 20 de daño a Nefer, así, porque la quiere mucho. Pero es que encima quien tenga Nahida C2 le va a dar otro 10 de probabilidad y otro 20 de daño. La C2 de Nahida pone literalmente que da 10 de probabilidad, 20 de daño a reacciones de Bloom Lunar. Entonces, ya aquí te sobra la proporción. Tienes 30 del set, 5 base, 10 de Lauma son 45, 10 de Nahida son 55, y tener un casco con 62 de daño crítico y 10 de probabilidad en su stat, que es lo que suele tener todo el mundo, así de normal. 50, 65 de probabilidad. Ahí ya te puedes ir a 80, lo que tú quieras con el resto de ítems, porque ya tienes casi toda. Y daño crítico igual, tienes 50 base más 38, 88, más un casco te pones en 150, más 20 del Lauma 170, y estoy sin hablar del arma todavía, porque el arma da 8 de probabilidad, 88 daño crítico. Ahí ya hemos dicho 150 más 88 daño crítico, 240. Ya tienes la proporción capeada prácticamente sin substats de proporción crítica, sin ítems perfectos, sin cosas raras que le pasa a la gente farmeando resina. Es un sinsentido. Hablando de su arma. Ahora, la build que va a llevar, pues básicamente va a llevar reloj de maestría con substat de proporción crítica y recarga de energía, quizá ataque por ciento, pero no os preocupéis por el ataque por ciento. El cáliz igual que Flints también. Cáliz, igual que Flints lleva cáliz de ataque por el multiplicador de la reacción lunar, Nefer lleva cáliz de maestría por el multiplicador de la reacción lunar. Entonces Nefer va doble maestría, casco de daño crítico. De probabilidad no, porque he visto que sobra la probabilidad sin hacer nada. Siempre va a ir así Nefer. Doble maestría, cáliz y reloj, casco, daño crítico. Substats, proporción crítica hasta que os sobre por todos los sitios porque os va a sobrar. Recarga, porque la ulti si merece la pena tirar una vez por rotación, coste de 60, es básicamente unos 35-40 de recarga, más 35 seguramente. Y substat, si acaso después de esto, que de ataque porcentual, pero no es importante el ataque porcentual. Y ahora, Flor y Pluma, me diréis, Phil, Flor y Pluma que llevo, hombre, teniendo en cuenta que os sobra la proporción crítica, es raro, pero Flor y Pluma, más que proporción crítica, os recomiendo buscar maestría. La Flor y la Pluma, intentar buscar flores y plumas de 80 o más de maestría, porque os va a sobrar la proporción crítica en el resto de ítems. Y la Flor y la Pluma es la que tiene que maximizar más aún la maestría, pues eso, 80 en cada uno o más. Y luego ya proporción, recarga y ataque porcentual si se puede. Ataque porcentual es lo que menos, es solo residual si es un fallo. Y esa es su build. Su build, armas.
Armas, pues digo, su arma le da 8 de probabilidad, 88 daño crítico y en la pasiva le da otra burradísima de maestría y otros 24 de daño crítico. Absurdo, absurdo, su arma es absurda. Y luego, en su mismo banner, hay un arma de 4 estrellas, estas típicas que nos traen en cada región, como el Chifo Sensumeru, que es arma promocional 4 estrellas que no puedes conseguir en cualquier momento, que es un catalizador 4 estrellas que nos da 500 de ataque base, que esto da igual, 55 daño crítico, que son 33 menos que su arma, pero 55 en un arma 4 estrellas está muy bien. Y la pasiva simplemente nos da otra burradísima de maestría, nos da casi 240 de maestría. AR5. A AR1 nos da 72 más 48, que son 50 y 70, que son 120. Pues nos da 120 y 240 R5, 120 R1. Es decir, es un arma que para ser de 4 estrellas, nivel 90 en el propio banner de Nefer, para quien los típicos que dicen, pues los tiro un par de multis por no sé qué, yo no recomiendo hacerlo, pero ese arma también es muy fuerte. Luego, la sinfonía de los merodeadores que todo el mundo tiene es buena. Hombre, el buffo ataque no lo aprovecha mucho. El buffo bono año elemental, 0, porque para el Bloom Lunar sabéis que el bono elemental no sirve. Y si sale el buffo de maestría de 480 de maestría de la sinfonía, es el doble que el de este arma 4 estrellas, pero es RNG de que salga el buffo uno de los 3 que quieras. Realmente así de base no recomendaría porque solo hace falta uno de los 3 buffos, con lo cual a RNG 2 de cada 3 veces no saldrá el buffo que quieres, será muy mal arma. ¿Qué otras armas puede haber para Nefer? Pues al final armas de proporción crítica y maestría. Entre ellas os puede resultar un poco extraño, aunque os puede sobrar seguramente la probabilidad, pero el arma de la forja de... O sea, el arma del pase de batalla de Fontaine, que da 36 de probabilidad y un buffo de maestría, creo que llega hasta 100 y pico. No está mal, aunque os va a sobrar la probabilidad, repito. Y luego armas de daño crítico en general, armas que nos den muchísima maestría si nos sobra la proporción, como el arma de Najida y cosas así que le den mucha maestría a Nefer, no terminan de estar mal si conseguís que os sobre proporción, como digo, por los substats. Pero principalmente Nefer es un personaje extraño que requiere proporción y maestría. Y no tenemos demasiados catalizadores que sumen estos stats a día de hoy, aparte de la sinfonía de los merodeadores de 4 estrellas, pero que en mi opinión el buffo es 2 de cada 3 vas a fallar el buffo. No es worth it porque vas a estar teniendo que repetir salas o conflagraciones o entrando y saliendo de la rotación y eso no va a servir ni te va a ayudar. Entonces, es raro. Pero cuando haga la build hablaré de las armas más en profundidad, por ahora esto es un poco por encima. Y por último, los equipos o cómo se va a jugar y toda la historia con Nefer. La realidad es que por ahora sí que se va directamente al top 3 mejores equipos del juego. La realidad es que supera a Nubilet, que esto puede costar mucho. No supera a Nubilet si hablamos del Nubilet, Skirk, Scoff y Furina, pero yo considero más ese equipo con Nubilet fuera y jugar un equipo de Skirk, Scoff y Furina, un equipo de Skirk Carry, no de Skirk Nuker, la verdad. Es una variante divertida, pero la gente tiene Nubilet en sus equipos o juega directamente ese equipo contra pisos de la conflagración sin Nubilet, que es lo visto continuamente. Así que compitiendo contra realmente equipo puro de Nubilet sin Skirk Nuker, sí es el tercer mejor equipo del juego Nefer. Y lo mejor que tiene es que no te toma soportes antiguos, en el sentido de muchas veces jugar a Mabuika, pero jugar equipos también del top, te implicaría rotar a Shironen, rotar a Citlali y otros personajes. El equipo de Mabuika y Skirk tienen el conflicto de que Citlali a día de hoy es un personaje que se interpone entre las dos, pero bueno, Skirk se puede jugar con Yelan, con Molan y soporte, con Mona y con otras cosas. Pero en el caso de Nefer, no usas a Bennett, no usas a Shironen, no usas a Citlali, no usas a Furina, no usas a Scoffy, no usas a los mejores soportes del juego, porque se juega con Lauma, Najida y Aino 4 estrellas. Entonces, quizá tiene conflicto con Flins a la hora de usar a Aino, pero a Flins le puedes poner una Yelan perfectamente. Y Nefer, a pesar de ser tan fuerte, te toma otra clase de soportes que seguramente ya no estás usando. Así que Nefer es muy consistente en cuentas nuevas y no sé si mejorará más Flins o más Nefer cuando salga Columbina y otros soportes para terminar de cerrar los equipos, pero lo que sí sé es que a día de hoy Nefer ha salido muy increíblemente poderosa. Este es el kit de Nefer completo, señores. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del kit. Esperar a la build que explicaré ya dentro del juego, viendo todo lo que hemos podido conseguir y ver qué pasa con el daño del personaje. Cuidad mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.